Muerte. Este es sin duda uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado la muerte con miedo, tristeza e incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que este miedo fue cuidadosamente implantado en nosotros? Pensemos en esto por un momento. ¿Por qué tantas culturas modernas asocian la muerte con el fin absoluto? ¿Por qué nos enseñaron que morir es algo terrible, doloroso y definitivo? Y lo más importante, ¿quién se beneficia de esta creencia? La verdad es que la idea de que la muerte es el fin no es natural. Fue construido a lo largo de los siglos. Si miras al pasado, te darás cuenta de que la muerte no siempre fue vista así. Los antiguos tenían una relación muy diferente con la transición entre la vida y la muerte. Para ellos morir no era un final, sino un paso. Los egipcios, por ejemplo, creían que la vida era solo una preparación para lo que vendría después. Los chamanes de diferentes culturas indígenas vieron la muerte como un despertar a una realidad mayor. En el Tíbet, los monjes budistas dedicaron su vida a comprender lo que sucede en el momento de la muerte, pero algo cambió. Con el tiempo, la muerte se demonizó. Las principales religiones empezaron a enseñar que morir podía significar un destino terrible. El concepto de cielo e infierno surgió como una forma de control. Si no sigues las reglas, serás condenado. Si no obedeces, sufrirás por toda la eternidad. Y así, el miedo a la muerte se convirtió en una poderosa herramienta de manipulación. Pero, ¿es esto cierto? La ciencia ya ha encontrado pruebas de que la conciencia puede seguir existiendo después de la muerte del cuerpo. Las experiencias cercanas a la muerte, ND, por ejemplo, son relatos de personas que estaban clínicamente muertas, pero que volvieron a la vida con recuerdos impresionantes. Muchos describen una sensación de paz absoluta, encuentros con seres espirituales e incluso revisión de sus propias vidas. Esto tiene sentido cuando observamos las antiguas tradiciones espirituales. El libro de los muertos egipcio, el bardo Todol tibetano y los registros de los chamanes hablan de un proceso de transición del alma a otra realidad. Pero ¿por qué esta información nunca fue ampliamente publicitada? Si la humanidad supiera que la muerte no es el fin, ¿viviría la gente con tanto miedo? ¿Obedecerían ciegamente a los sistemas que los aprisionan? El miedo a la muerte hace que la gente acepte lo inaceptable, nos hace vulnerables, nos hace buscar seguridad en dogmas, religiones y sistemas que prometen salvación. Pero ¿qué pasa si lo único de lo que necesitamos salvarnos es la mentira de que la muerte es el fin? Si la muerte no es el fin, como creían nuestros antepasados, la respuesta está en las enseñanzas ocultas de las civilizaciones antiguas. Egipcios, tibetanos y chamanes de diferentes partes del mundo tenían un conocimiento impresionante sobre lo que sucede después de la muerte. Dejaron textos, rituales y prácticas espirituales que indican algo sorprendente. La conciencia no muere. Ella simplemente hace una transición. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para este viaje? Prepárate, porque los secretos que te vamos a desvelar ahora podrían cambiar por completo tu visión de la vida y de la muerte. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más obsesionadas con la muerte, pero no de la forma que imaginábamos. Para ellos, la muerte no era un final trágico, sino el comienzo de la verdadera existencia. Los faraones y sacerdotes egipcios creían que la vida en la tierra era solo una prueba, un breve momento de aprendizaje antes del viaje al más allá. Pero esta transición no fue automática. El libro de los muertos, uno de los textos más antiguos y misteriosos de la humanidad, describe en detalle lo que sucede después de la muerte. Enseña que al dejar el cuerpo físico, el alma enfrenta desafíos, pruebas y pruebas. El más famoso de ellos es el juicio de Osiris. Según los egipcios, el muerto aparecía ante Osiris, el dios del inframundo, y hacía pesar su corazón en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón era ligero como una pluma, el alma era libre de seguir adelante. Si estuviera agobiada por malas acciones, el alma podría ser devorada por un monstruo llamado Amit. Pero, ¿y si esto no fuera solo un mito?
¿Qué pasaría si los antiguos egipcios supieran algo que la ciencia recién ahora comienza a descubrir? Al otro lado del mundo, los monjes tibetanos desarrollaron un sistema aún más detallado para comprender la muerte. El bardo Todol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, describe con precisión lo que sucede en los momentos posteriores a la muerte física. Los tibetanos creen que la conciencia pasa por diferentes estados de transición, conocidos como bardos. El primer bardo ocurre poco después de la muerte. La persona todavía se siente viva, pero se da cuenta de que no puede interactuar con el mundo físico. En el segundo bardo comienzan a aparecer visiones de luces, colores y entidades. Aquí, el alma puede encontrar guías espirituales o dejarse atormentar por sus propios miedos. El tercer bardo es la preparación para el renacimiento. El alma siente una atracción magnética hacia diferentes realidades, pudiendo reencarnar o trascender a otras dimensiones. ¿El más impresionante? Muchos relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte describen exactamente estas mismas fases. ¿Cómo supieron esto los tibetanos hace miles de años? Mientras que los egipcios y los tibetanos registraron sus conocimientos en textos sagrados, los chamanes de las culturas indígenas desarrollaron otro método para comprender la muerte: la experiencia directa. Muchos chamanes practican lo que llamamos viajes chamánicos, experiencias extracorporales en las que la conciencia abandona temporalmente el plano físico y accede a otras realidades. Para los chamanes, la muerte no es un acontecimiento único, sino más bien una transición natural a otro nivel de existencia. Creen que el mundo visible es solo una pequeña parte de un universo mucho más grande. Y aquí viene algo curioso. Las descripciones que hacen los chamanes de las tierras de los muertos son notablemente similares a las visiones relatadas por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Luces brillantes, sensación de paz, reuniones con entidades, un conocimiento profundo de la propia existencia. Pero hay algo aún más sorprendente. Estas tradiciones espirituales no solo describen la muerte, sino que nos enseñan cómo prepararnos para ella. Si los antiguos tenían razón y la muerte es solo una transición, entonces surge una pregunta importante. ¿Estamos preparándonos adecuadamente para lo que viene después? Los egipcios creían que el alma debía volverse ligera, libre de carga emocional. Los tibetanos enseñaron que debemos liberarnos del miedo para no quedar atrapados en los bardos. Los chamanes afirman que la conexión espiritual en la vida facilita el paso al otro lado. Pero en la sociedad moderna vivimos todo lo contrario. Tenemos miedo a la muerte, negamos su existencia, evitamos hablar de ello. ¿Qué pasa si esta es la trampa más grande de todas? Si la muerte es una transición, entonces lo que hagamos ahora mientras estamos vivos puede determinar hacia dónde vamos a continuación. En la siguiente parte, le brindaremos evidencia científica impresionante que muestra que la conciencia continúa después de la muerte. La pregunta es, ¿estás listo para saber qué pasa realmente cuando morimos? Este es el momento en que la ciencia y la espiritualidad se cruzan. Durante siglos, se creyó que la muerte era el punto final, pero en los últimos años ha surgido evidencia de que la conciencia puede seguir existiendo incluso después de que el cuerpo deja de funcionar. Y más que eso, miles de personas que han experimentado la muerte clínica y regresaron reportan experiencias tan similares que parece imposible que fueran solo alucinaciones. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué sucede realmente en el momento de la muerte? Y lo que es más importante, ¿son estos experimentos una prueba definitiva de que la conciencia sobrevive? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que creías saber sobre la muerte. La ciencia moderna ha documentado miles de casos de experiencias cercanas a la muerte, SM. Se trata de informes de personas que estaban clínicamente muertas, sin actividad cerebral ni latidos del corazón, y volvieron a la vida con recuerdos impresionantes de lo que vieron en el otro lado. Y los detalles de estos relatos son increíblemente similares, independientemente de la cultura, edad o creencias de una persona. Entre los elementos más comunes descritos tenemos
sensación de paz y liberación del cuerpo físico. Paso por un túnel de luz, reuniones con seres queridos que han fallecido. Vista panorámica de tu propia vida en cuestión de segundos. La presencia de seres espirituales o entidades luminosas. Sensación de unidad con el universo, como si todas las respuestas estuvieran ahí. Pero aquí está el detalle más inquietante. Muchas de estas personas informaron hechos que sería imposible saber porque sus cuerpos estaban inconscientes y sus cerebros inactivos. Uno de los casos más impresionantes fue documentado por el Dr. Sam Parnia, uno de los más grandes investigadores de la muerte. Un paciente sufrió un paro cardíaco y estuvo técnicamente muerto durante unos minutos. Cuando lo revivieron, contó algo aterrador. Describió en detalle todo lo que sucedió en la habitación mientras estaba muerto, incluidos los diálogos de los médicos, la posición de los dispositivos e incluso objetos en lugares que en teoría no podía ver. ¿Cómo explicar esto? La ciencia tradicional diría que fue una alucinación, pero ¿cómo podría una persona inconsciente describir con precisión acontecimientos que sucedieron mientras su cerebro no estaba funcionando? Y este no es un caso aislado. Hospitales de todo el mundo han estado acumulando relatos similares de pacientes que murieron temporalmente y regresaron con recuerdos detallados que desafían cualquier explicación materialista. ¿Pero es esto solo un fenómeno cerebral? ¿O estamos hablando de una prueba definitiva de que la conciencia existe más allá del cuerpo? Para probar esta hipótesis, los científicos crearon un experimento brillante. Colocaron imágenes y objetos en estantes altos en las salas de reanimación. Objetos que un paciente tumbado en una camilla nunca podría ver, a menos que su conciencia abandonara realmente su cuerpo. ¿El resultado? Los pacientes que han tenido SM han descrito correctamente algunos de estos objetos. Esto significa que, de alguna manera, estaban conscientes, fuera de su propio cuerpo. Si esto es cierto, entonces la conclusión es inevitable. La muerte no es el fin. Nuestra conciencia sobrevive. Pero entonces surge la gran pregunta. Si la conciencia sigue existiendo, ¿a dónde va? Y aquí entramos en uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Qué pasa realmente después de la muerte? Ahora exploremos los diferentes destinos posibles después de la muerte. ¿Cielo, infierno, reencarnación o algo aún más profundo? La respuesta puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Exploremos ahora las principales teorías sobre lo que sucede después de la muerte, desde las enseñanzas religiosas hasta las investigaciones científicas. Y al final, tal vez te des cuenta de que el destino de tu alma puede estar en tus propias manos. La idea de un juicio después de la muerte está presente en varias religiones. En el cristianismo se cree que el alma será juzgada por Dios y enviada al cielo o al infierno. En el Islam, el juicio también define si el alma entra en el paraíso o en la condenación eterna. En el antiguo Egipto, el alma pasaba por el juicio de Osiris, donde el corazón era pesado contra la pena de la verdad. Pero hay un detalle curioso. En muchas experiencias cercanas a la muerte, las personas relatan haber visto un ser de luz que les mostró toda su vida, como si de una película se tratara. Este fenómeno se conoce como revisión de la vida. En él, la persona repasa cada detalle de su existencia, no solo desde su punto de vista, sino también sintiendo los efectos de sus acciones en los demás. Si hiciste sufrir a alguien, sentirás el dolor de esa persona. Si hiciste feliz a alguien, sentirás esa alegría. ¿Podría ser este el verdadero juicio? Y más importante aún, no sería un juicio impuesto por una entidad externa, sino por la propia conciencia de la persona. Eso cambiaría todo. Porque, de ser cierto, el cielo y el infierno pueden no ser lugares, sino estados de nuestra propia alma. Ahora bien, ¿qué pasa si el alma no está atada a un único destino, sino que puede regresar a otra vida? La idea de que podemos volver a la vida en otro cuerpo es una de las creencias más antiguas de la humanidad. El hinduismo y el budismo enseñan que renacemos varias veces hasta alcanzar la iluminación. Muchas culturas indígenas
creen que el alma puede reencarnarse dentro del propio linaje familiar. Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia, argumentó que el alma pasa por múltiples vidas para aprender y evolucionar. Pero hay algo aún más impresionante. Hay cientos de casos documentados de niños que recuerdan vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson, un reconocido psiquiatra de la Universidad de Virginia, investigó más de 3.000 casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Algunos de ellos dieron detalles precisos sobre sus supuestas vidas pasadas, incluidos nombres, ubicaciones e incluso cómo murieron. En muchos casos, se ha comprobado que la información es real. ¿Significaría esto que la muerte no es el final, sino solo una transición a una nueva existencia? Pero si el alma reencarna, surge una nueva pregunta. ¿A dónde va entre una vida y otra? Muchas tradiciones espirituales hablan de la existencia de diferentes planos de realidad. En el espiritismo, por ejemplo, se cree que al morir, el alma pasa al mundo espiritual, donde puede encontrar guías, aprender e incluso prepararse para una nueva encarnación. En teosofía y hermetismo se habla del plano astral, una dimensión entre lo físico y lo espiritual, donde la conciencia puede existir sin un cuerpo material. Y algunas experiencias cercanas a la muerte parecen confirmarlo. Muchas personas que han experimentado la muerte clínica describen haber entrado en espacios que no se parecen al cielo o al infierno tradicionales, sino a realidades diferentes, hechas de pura luz, sonido y energía. ¿Podrían ser estas otras dimensiones de la existencia? ¿Cada uno de nosotros pasa a un plano compatible con nuestra vibración espiritual cuando morimos? Si esto es cierto, entonces la pregunta más importante no es solo ¿hacia dónde vamos?, sino más bien, ¿estamos preparados para la realidad que encontraremos? Y si lo que sucede después de la muerte no es un destino fijo, sino algo que depende de nuestro nivel de conciencia. Si crees en el castigo, quizás tu mente cree esta experiencia. Si crees en la reencarnación, quizás regreses. Si buscas la liberación, tal vez encuentres un estado de existencia más allá del tiempo y el espacio. Esto nos lleva a una poderosa conclusión. Lo que creemos y cómo vivimos ahora puede definir lo que sucederá cuando muramos. Si esto es cierto, entonces comprender la muerte podría ser la clave para transformar nuestras vidas. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. ¿Cómo puede comprender la muerte cambiar radicalmente la forma en que vivimos? Lo más importante, ¿qué podemos hacer ahora para asegurar un destino mejor para nuestras almas? La respuesta podría cambiar tu vida para siempre. Este es el momento más importante, porque de nada sirve saber sobre la muerte si no transforma nuestra forma de vivir. Si la muerte no es el final, sino más bien una transición, entonces cada elección que hagamos ahora puede determinar lo que nos espera en el otro lado. La pregunta no es solo ¿qué pasa después de la muerte?, sino ¿cómo deberíamos vivir sabiendo esto? Y la respuesta podría cambiarlo todo. Piensa en eso por un momento. Si tu vida terminara ahora, ¿cómo te sentirías? ¿Queda algo sin terminar? ¿Hay algo de lo que te arrepentirías de no haber hecho? ¿Has vivido de acuerdo con tu verdad? Mucha gente vive como si nunca fuera a morir. Pero la muerte les llega a todos. La única diferencia es que tan preparados estaremos cada uno de nosotros para ello. Las tradiciones espirituales nos enseñan algo poderoso. La muerte no es el fin, sino un reflejo de la vida que vivimos. Si vivimos con miedo, nos iremos con miedo. Si vivimos apegados, tendremos dificultades para soltarnos. Si vivimos conscientemente, haremos la transición a la ligera. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos prepararnos para morir y al mismo tiempo vivir lo mejor que podamos? Los grandes maestros espirituales, desde Buda hasta los sabios egipcios, dejaron valiosas enseñanzas sobre cómo prepararse para la muerte. Y la clave no está en el futuro, sino en el presente. Aquí hay 3 secretos que pueden transformar su visión de la vida y la muerte. Primero, libérate del miedo. La muerte es solo un cambio. El mayor error de la humanidad fue convertir la muerte en un tabú.
Pero cuando entendemos que es solo una transición, el miedo desaparece. Los grandes maestros espirituales, como los monjes tibetanos, se pasan la vida meditando sobre la muerte para que cuando llegue no haya sobresalto. Y tú puedes hacer lo mismo. Simplemente reflexiona. Si realmente soy inmortal, ¿a qué tengo miedo? Segundo, viva ahora lo que desearía haber hecho antes de morir. La mayor frustración que siente la gente en su lecho de muerte no es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Si supieras que solo te queda un año de vida, ¿qué harías diferente? ¿Por qué esperar para tomar esta acción? Si algo nos enseña la muerte, es que el tiempo que tenemos aquí es valioso. No pospongas la vida. Tercero, eleva tu conciencia. Tu destino después de la muerte depende de tu vibración. Ahora, si las diferentes tradiciones y SM son correctas, entonces nuestra vibración espiritual determina a dónde vamos después de la muerte. Las personas atrapadas en el odio, el miedo y la culpa pueden encontrarse en estados densos. Las personas que vivieron con amor, gratitud y conciencia pueden pasar a planos superiores. La elección está en nuestras manos y comienza ahora. ¿Qué estás haciendo hoy que elevará tu vibración? Si la muerte no es el final, entonces lo que viene después puede ser solo el comienzo de algo mucho mayor. ¿Qué pasa si la vida es entrenar para un nivel superior de existencia? ¿Qué pasaría si todo lo que hacemos ahora preparara nuestras almas para algo aún mayor? Esta es una pregunta que nadie puede responder por ti, pero una cosa es segura. Quien comprende la muerte vive sin miedo. Ahora que sabes la verdad, la última pregunta es, ¿qué harás con esta información? Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque esta podría ser la revelación más importante en la vida de alguien. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucede después de la muerte?